Hola a quienes nos escuchan. Les damos la bienvenida a Panaclínico, su podcast de divulgación científica. El día de hoy nos acompañarán algunos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes nos hablarán sobre la oxigenoterapia y sus generalidades. Tengo el honor de presentarles a Citlali Martínez Banda, Cristian Luna, Emilio Josué Medina Terán, Itzel María de la Salud Macías Telles, Carla Gabriela Mesa Gutiérrez y Perla Jocelyn Mendoza Chico. Hola Carla, bienvenida. Para ponernos todos en contexto sobre esta terapia, creo que es importante aclarar un punto principal. ¿Qué es la oxigenoterapia? Hola Fabi, gracias. La oxigenoterapia es un tratamiento de prescripción médica. Es súper importante saber que se tiene que hacer ante el control de un médico, o sea, no nada más porque nosotros creemos que lo necesitamos. En este se administra oxígeno de manera artificial. Esto con el objetivo de mejorar la oxigenación tisular y así pues prevenir su deficiencia. Comúnmente se consigue cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es de 60 milímetros de mercurio, lo que corresponde aproximadamente con una saturación de hemoglobina del 90%. Muchas gracias, Carla. Creo que es importante también cuál es su objetivo principal o cómo funciona esta terapia, ¿no? Por lo cual es importante esta pregunta. ¿Cómo funciona fisiológicamente o cuál es su objetivo principal de esta terapia? Itzel. Hola Fabi, claro que sí. Pues mira, los objetivos de la oxigenoterapia son tratar o prevenir la hipoxemia. La hipoxemia es el bajo nivel de oxígeno en la sangre, al igual que tratar la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es cuando los vasos sanguíneos se estrechan, se bloquean o se pueden destruir. Y también es reducir el trabajo respiratorio. Es decir, que cuando hay una situación de hipoxemia, tanto aguda como crónica, y la afinidad de la sangre está por debajo del oxígeno, rápidamente hace que los tejidos se vean afectados. Sin embargo, la administración del oxígeno puede tener un gran impacto en los determinantes fisiológicos, como cuál en la presión arterial. Para ello se utiliza la fricción inspiratoria del oxígeno. Esta es la concentración de oxígeno en la mezcla del aire inspirado y esta se consigue dependiendo de cuánto aire está entrando a nuestros pulmones. Por otra parte, cuando se empieza a desaparecer la vasoconstricción o el ensanchamiento de los vasos a nivel hipóxica, pueden empeorar las alteraciones de la ventilación y la perfusión. La ventilación es cuando el pulmón elimina el dióxido de carbono y la perfusión es el intercambio de gases, es decir, que afecta la inspiración y la expiración. También un aumento excesivo de la presión parcial del oxígeno tendrá un efecto sobre la respiración pulmonar, pero al normalizarse el aporte tisular del oxígeno, se corrigen alteraciones tanto neurológicas, miocárdicas y renales. Por ello es muy importante saber cuándo y cómo utilizar la oxigenoterapia. Muchas gracias, Itzel. Es importante ver que este tratamiento puede ir desde tratar o prevenir desde una hipoxemia hasta tratar una aguda. Por lo cual es importante saber para quiénes está recomendado o para qué tipo de pacientes. Itzel. Claro que sí, Fabi. Pues mira, está más que nada recomendado para los pacientes que tienen alguna afección con los niveles bajos de oxígeno en la sangre, como puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una neumonía, un ataque grave de asma, una insuficiencia cardíaca en etapa avanzada, una fibrosis quística y sobre todo en la actualidad se utiliza al 100% la oxigenoterapia para la nueva enfermedad que nos está combatiendo, que es el coronavirus 19. Muchas gracias, Itzel. Bueno, como ya vimos desde su concepto y también para quienes está recomendado, también para su función fisiológica, creo que es importante saber cuáles sus métodos. Entonces, Carla, ¿cómo se aplica? ¿Cuáles son los métodos de aplicación en este dicho tratamiento? Para aplicar este tratamiento es por varias vías. Una de las vías es la cánula nasal. Está también la mascarilla simple, la mascarilla Venturi y la mascarilla de reservorio. La diferencia entre la mascarilla simple y, entre las mascarillas que acabo de mencionar, es que la mascarilla Venturi tiene un regulador. Este regulador nos ayuda a que el flujo de oxígeno sea un poco más preciso. Y la mascarilla de reservorio tiene como si fuera una tipo bolsita. Esta bolsita nos ayuda a que las concentraciones de oxígeno sean más elevadas.
Estas 4 que acabo de mencionar se conectan a un humidificador. Este humidificador está también previamente llenado 2/3 de su capacidad con agua destilada y está conectado al manómetro. El manómetro nos ayuda a regular el flujo del oxígeno dependiendo pues la prescripción médica que se le da al paciente, y pues estas van conectadas a ya sea la central de oxígeno, el tanque o las fuentes de oxígeno que mencionaremos adelante. En las cánulas tenemos que verificar, colocar bien en la nariz y por detrás de las orejas y ajustar por debajo del mentón. Y de las mascarillas, pues hay que cuidar también que estén perfectamente cubriendo nariz y boca. También existe una llamada cámara hiperbárica. Esta es como una incubadora para adultos. Tiene su regulador tanto de oxígeno como de temperatura y pues el paciente puede estar ahí dentro viendo la televisión, leyendo algún libro y así, mientras pues recibe su tratamiento. Este tratamiento dura aproximadamente 1 hora y media. Existe también la cuna de oxigenación para neonatos. Esto es más como para bebés prematuros. Es pues la incubadora. Se mantiene ahí el bebé con una temperatura estable y pues regulando el flujo de oxígeno. Finalmente existe un casco encefálico. Este es usado en bebés y igual nos ayuda para que tengan un buen flujo de oxígeno, ya sea cuando tienen, no sé, alguna bronquiolitis o alguna afección que les causa la ausencia de la respiración. Y pues es todo, Fabi. Muchas gracias, Carla. Dada tu premisa y las premisas anteriores, donde podemos ver tanto la metodología, el tratamiento y también los materiales por el cual se lleva a cabo el tratamiento, pero creo que lo que más nos concierne, lo más importante es de dónde sale lo principal. ¿Cuáles son las fuentes de oxígeno? ¿De dónde podemos obtener estos recursos? Citlali. Sí, claro. Hay 4 principales fuentes de oxígeno. Primero tenemos a la central de oxígeno. Esta es la que se utiliza en los hospitales, donde el gas se encuentra en un depósito central fuera del edificio y a partir de él va a salir un sistema de tuberías que lo va a distribuir por todas las dependencias hospitalarias que obviamente lo necesiten. Contamos también con las más conocidas bombonas o tanques de oxígeno, que es en donde el oxígeno se suministra en cilindros de aluminio o cilindros de acero, y los cuales van a tener un manómetro que indica la presión en la salida de la bombona. Si indica 200 bars, significa que el cilindro está completamente lleno. A pesar de sus inconvenientes relacionados con los recambios frecuentes cada 2 a 4 días, sigue siendo uno de los métodos más utilizados. Otra fuente es el concentrador de oxígeno. Este es un dispositivo que está conectado a la red eléctrica, tiene una tecnología que separa el nitrógeno del resto del aire ambiental y puede ser capaz de aportar de 3 a 4 litros por minuto de oxígeno. Es muy útil en pacientes que necesitan bajos flujos y la ventaja más importante es que permite la movilidad del paciente y no necesita de recambio en comparación con la bombona. Es en la actualidad la fuente de oxígeno más utilizada y una pequeña recomendación pues sería lavar el filtro de entrada de aire cada semana. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el oxígeno líquido. Este sistema está basado en que el oxígeno líquido a temperaturas muy bajas ocupa un menor volumen, de modo que 1 litro de oxígeno libera 850 litros de oxígeno gaseoso aproximadamente, pudiendo proporcionar hasta 15 litros por minuto de oxígeno con una pureza del 99%. Tiene un elemento principal con el que suministramos este oxígeno y se llama nodriza. Es básicamente un contenedor especialmente diseñado para poder almacenar oxígeno en estado líquido a menos 180 grados Celsius y se acompaña de una mochila que hace más fácil los desplazamientos del paciente y por lo tanto está recomendado para pacientes que necesitan oxígeno fuera de su domicilio. Sin embargo, como el contenido de oxígeno se va a agotar, pues la nodriza requiere de una recarga periódica por parte de su proveedor. Muchas gracias, Citlali. Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, creo que es importante destacar las precauciones que se deben de tomar en este dicho tratamiento. ¿Cuáles son ellas, Perla? Mira, en primer lugar, y creo que es lo más importante, debemos recordar que el oxígeno es un elemento importante durante la combustión. Por lo tanto, el uso de este representa un riesgo de incendio, por lo que debemos evitar en lo absoluto el fumar y usar materiales inflamables cerca de él.
Además, debemos de percatarnos de que los tanques de oxígeno siempre estén firmes y en una posición vertical, pues si se cae y se rompe, el tanque puede salir disparado como un misil. Por otro lado, y algo no menos importante, son las recomendaciones que nos hacen respecto a la situación actual, pues como sabemos, la pandemia es lo que nos mantiene ocupados día a día. Sin embargo, al hospital no solo acuden personas contagiadas por COVID, sino de otras enfermedades. Es por eso que se recomienda tener distintas áreas para atender a los pacientes de acuerdo a sus síntomas, es decir, agrupar a las personas con diagnósticos similares para evitar la propagación de ciertos virus. Incluso se recomienda que las áreas donde se produzcan aerosoles también se encuentren muy bien ventiladas y las personas que se ubican ahí tengan su equipo de protección personal y las medidas de prevención como la higiene de manos, el uso de mascarillas y caretas, por mencionar algunos. Muchas gracias, Perla. Dada tu premisa donde nos mencionaste cuáles son los principales tips o consejos que se debe llevar a cabo en esta terapia, ¿cuál es la monitorización de la oxigenoterapia, Perla? Mira, para saber si la cantidad de oxígeno que estamos administrando es adecuada, lo podemos valorar mediante dos procedimientos. En primer lugar, y creo que es algo muy común que incluso las personas tienen en su casa, es mediante la oximetría de pulso, pues es un método no invasivo, sencillo y barato que nos permite una monitorización continua. Por otro lado, tenemos la gasometría, que nos permite conocer el estado de los gases y el equilibrio ácido-base en sangre, y esta se puede realizar con sangre arterial o sangre venosa. Muchas gracias, Perla. Dada todas las premisas, desde conceptos, metodología, tips y cómo llevar a cabo toda esta cierta monitorización de este dicho tratamiento, pero creo que nuestra pregunta principal, y creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo conmigo, ¿es la oxigenoterapia siempre la solución ante la falta de oxígeno? Emilio. Claro, normalmente es necesario que la oxigenoterapia sea complementada con estrategias adicionales, ya que una baja disponibilidad de oxígeno en los tejidos puede tener distintas causas, como puede ser problemas en el intercambio de aire, problemas en la concentración y saturación de la hemoglobina. Hay que recordar que esta proteína es la que se encarga de llevar el oxígeno a los tejidos periféricos. Y también pueden existir problemas en la cantidad de sangre que se expulsa en el corazón, que viene siendo el gasto cardíaco. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, asumir que la oxigenoterapia es suficiente para corregir la falta de oxígeno sin considerar otras causas, frecuentemente implica riesgos para la vida del paciente, por lo que se debe actuar para solucionar la causa principal. Muchas gracias, Emilio. Pero cabe destacar algo muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden tener en este dicho tratamiento? Luna. Bueno, más que consecuencias hay que referirnos a ellos como efectos secundarios, y estos se relacionan junto a las precauciones. Dado la naturaleza del oxígeno, este utilizado como suplemento es realmente muy seguro si se usa de manera correcta y si quien lo está administrando lo sabe dosificar y manipular. Realmente sí existen un par de efectos secundarios, pero son muy pocos y no son tan graves. Los principales son la irritación en la piel, la sequedad nasal, el sangrado nasal, y se ha llegado a reportar dolores de cabeza matutinos cuando se suplementa por bastante tiempo. Ahora bien, hay casos bastante extraordinarios en los que ocurren porque no se tiene la suficiente precaución o quien lo está manipulando no es un experto en el tema o no lo sabe hacer. Y las consecuencias ahí son un poco más graves o realmente son más graves. La principal consecuencia en este caso es la toxicidad por oxígeno, que se da por un exceso o por una dosificación inapropiada del compuesto. El principal daño que provoca es daño a los pulmones y daño a la tráquea. Sin embargo, como lo mencioné, no es algo que ocurra comúnmente. Y eso sería todo. Esos son los principales efectos secundarios que presenta el oxígeno. Continuando con este tema de la oxigenoterapia, ¿cómo podemos verlo aplicado en el COVID-19? ¿Nos puedes dar un pequeño ejemplo, Emilio? Sí, es importante destacar que algunos pacientes con COVID-19 presentan algún grado de hipoxia.
Por ello, se considera como primera estrategia efectiva la administración de oxígeno para prevenir y tratar los síntomas, así como las complicaciones de la hipoxia. Bueno, lo que se procura para decidir administrar oxígeno en pacientes adultos positivos son las siguientes indicaciones. Primero, que exista una disminución de oxígeno en sangre evidenciada. Esto quiere decir que haya una saturación periférica de oxígeno menor al 90% y también un incremento del trabajo respiratorio evidenciado con signos de emergencia, como puede ser respiración obstruida, dificultad respiratoria severa, cianosis central, shock e incluso pérdida de la conciencia. Una vez que el paciente esté estable, el objetivo de dicha oxigenación es mantener una saturación de oxígeno de arriba del 90%. Perdón, Fabi, por interrumpirte, pero antes de continuar, me gustaría continuar con el tema del COVID-19 que tocó mi compañero Emilio. Y quiero hablar acerca de un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en Colombia hace aproximadamente un año. En este se comparaba la oxigenoterapia convencional contra la oxigenoterapia de alto flujo a través de la cánula nasal. Y esto era para ver si se reducía la necesidad de intubación y cómo afectaba el tiempo de mejoría clínica entre los pacientes con COVID-19 grave. Este se hizo específicamente en 3 hospitales colombianos en el área de emergencias y cuidados intensivos. Y la verdad es que los resultados pues fueron bastante buenos, porque la tasa de intubación se redujo del 51% en la oxigenoterapia convencional hasta el 34.3% de la oxigenoterapia de alto flujo. Además, los días de intubación redujeron de 14 a 11 y la sospecha de neumonía bacteriana bajó un 5% y también las sospechas de bacterinemia bajaron un 4%. Además, una ventaja extra que se encontró fue que se redujo la lesión pulmonar y las lesiones autoinfligidas, porque la oxigenoterapia de alto flujo, como es a través de la cánula nasal, pues es prácticamente no invasiva a comparación de la oxigenoterapia convencional. Entonces era un tema en el que se estaba debatiendo, no debatiendo bastante, sin embargo no se le estaba tomando importancia, pues se creía que no había tantas diferencias, pero ahora se muestra que realmente es un método bastante efectivo, seguro y pues más rápido y menos invasivo. Aprovechando, Cristian, que tomaste la palabra, me gustaría saber cómo podemos concluir este tema para nuestros oyentes. Bueno, lo que yo creo que quienes estén escuchando el podcast deben quedarse, o con la información más importante, es que la oxigenoterapia es un tratamiento recetado que debe ser monitoreado por un profesional únicamente, que es bastante seguro, es muy eficiente y simplemente eso, deben de confiar en él. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Cristian. Nuevamente, muchísimas gracias. Fue un honor dialogar con ustedes. Muchas gracias por aclarar todas nuestras dudas e inquietudes. Ahora enriquecimos un poco más nuestros conocimientos, todo gracias a su amabilidad y disposición. Nos despedimos con una de nuestras frases médicas célebres del autor Samuel Taylor Coleridge. Dichoso el que estudia para aprender, glorioso el que lo hace para enseñar, pero aún más glorioso el que lo hace para curar. Muchas gracias, queridos oyentes. Esto es Panal Clínico, donde la voz y opinión principal eres tú. De este lado del internet, Fabiola Luna. Hasta la próxima. Gracias por todo. No se olviden de sintonizarnos en la próxima entrevista. Bye.